Muy buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuenta con la gratísima presencia de la magistrada, honorable magistrada, jueza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la doctora Cecilia Medina. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, magistrada, le agradezco el que me haya dado el lujo de compartir algunas preocupaciones del pueblo dominicano, pero también quisiéramos como que este programa contribuya al acervo jurídico en lo que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, y en fin, yo creo que usted es una de sus mejores exponentes. Así que, en nombre de la Fundación, le doy la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Me siento honrada yo de que me inviten a una entrevista de televisión de una institución como esta. Ya. Es usted humilde, ¿eh? Definitivamente que sí. Yo creo que eso es muy propio de los chilenos. ¿Ah, sí? ¿Es así? A lo mejor, no sé. Y sobre todo muy educada. Bueno, Chile es uno de los principales paradigmas en América Latina en cuanto a lo que son los niveles de educación. Y creo que eso es lo que a usted le sobra. Gracias. En honor a la verdad. Muchas gracias. Bueno, pero quisiera que valoráramos el sistema interamericano de los derechos humanos. Sobre todo en una época en donde ya no hay dictadores y en donde probablemente las violaciones a los derechos humanos sean de otro tipo. Se ha avanzado sustancialmente, pero vemos cómo todo este modelo, todo este sistema interamericano sigue en proceso de construcción. ¿Cómo usted valora todo esto, magistrada? Bueno, yo efectivamente pienso que ha habido avance, pienso que falta mucho. Me siento feliz de haber podido presenciar un cambio y de haber de alguna manera ayudado un poquitín en ese cambio, porque esta es una tarea histórica. Claro. En que cada uno a lo más aporta un granito de arena, no más que eso. Pero creo que ha habido bastante progreso, creo que la gente percibe los derechos humanos como nunca los había percibido antes, y como los derechos humanos son para ellos, claro. Eso es una buena cosa porque hace que sean capaces de reclamar por ellos, de luchar por ellos, y eso obliga a los estados a reaccionar, ¿no? El avance del sistema interamericano también se ha debido un poco a eso, ¿no? O sea, ha habido una conciencia por los derechos humanos que está en el ámbito universal ya. Claro, claro. Y tienen los derechos humanos una legitimidad que hace muy difícil a los estados no respetarlo. No digo que lo hace imposible, porque todavía hay muchos problemas. Es un proceso. Pero lo hace muy difícil. Claro, decía Zaffaroni, el profesor Zaffaroni, sí, y el mismo Ferrajoli, que en nuestros estados han pasado de lo que son los sistemas policiales. Inclusive él establece la tesis de que no vivimos en un estado de derecho, sino en un estado de legalidad todavía. Yo creo que no es tan lejos. Me parece que efectivamente un estado de derecho propiamente tal todavía no hay. Claro. Ahora, hay una percepción de quienes observamos la Corte Interamericana de que muchas veces, más que ser un órgano jurisdiccional, se ha convertido en un órgano consultivo. Se corresponde con la realidad, y ello sobre todo por la cantidad de casos que se le someten a la Corte, que debieran de ser más. Mire, la verdad es que este sistema está hecho de una determinada manera por los estados americanos, ¿no? Esta determinada manera implica que la Corte teóricamente se reúne 4 veces al año por 2 semanas cada vez. Claro. Y cada uno de los jueces se gana la vida en su propio país. Claro. O sea, de partida, eso hace no tener muchas esperanzas de que haya muchos casos.
Pero además, la Corte tramita todos los casos que le llegan, y lo que pasa es que no le llegan más casos de la Comisión. Claro. La Comisión nos manda unos 12 casos al año más o menos, y estamos nosotros en el punto en que nos estamos demorando menos de 18 meses en terminar un caso. Pero eso está muy bien, ¿eh? Lo que está muy bien. Claro. Ahora, la idea de una corte regional, diría yo, la idea de una corte regional es que dicte sentencia respecto de un problema y los estados tomen esa sentencia y la sigan aplicando para todos los demás casos similares. Claro. Y desde ese punto de vista estaría bien tener pocos casos. Claro. Porque los pocos casos serían entonces casos en que la Corte daría el estándar, crearía el estándar regional respecto del alcance y contenido de un derecho, y después los estados implementarían eso sucesivamente en otros casos, ¿no? Esa es la idea, Claro. No es la realidad, porque efectivamente ni siquiera en el sistema europeo esa es la realidad. Pero es parte de la finalidad de la institución. Esa es la finalidad de la institución. Yo creo que la finalidad última es crear un estándar regional sobre el alcance y contenido de todos los derechos, y no reemplazar a los órganos jurisdiccionales locales. Ya. Ahora, a menudo, yo diría que casi todas las sentencias se refieren a casos en que ha fallado el órgano jurisdiccional local. Claro. Y si no tuviéramos eso, la situación sería muy diferente. Sin embargo, ustedes tienen una visión muy clara de lo que debe de ser un debido proceso. Y vemos cómo el debido proceso, de manera permanente en toda América Latina, se vive atentando contra él. Por ejemplo, el acceso a la justicia, que no es más que el abuso de un Estado frente a personas que no tienen la posibilidad económica de acceder al sistema. ¿Cómo ha venido monitoreando la Corte Interamericana una debilidad que está en las entrañas de los sistemas y de los estados en América Latina? Mire, la Corte hizo hace algunos años, dictó una opinión consultiva ante una consulta que me parece que fue de la Comisión, para sostener que no había que exigir el agotamiento de los recursos internos. Claro. A la gente que no tenía dinero para pagar el acceso a la justicia internamente, y que no había un buen sistema de asistencia jurídica gratuito, ¿no? Eso ha hecho la Corte. También no se tenían que agotar los recursos internos, y esto muestra un poco la época cuando la persona no podía conseguir un abogado por el temor que los abogados tenían de tomar su caso. Pero es justa esa visión Claro. de la Corte, ¿eh? Y después de eso, no creo yo que hayamos vuelto a eso. Generalmente el debido proceso lo vemos infringido porque no tienen los juicios la debida garantía. Ya. O sea, porque o están 20 años antes de dictar una sentencia, o no ha habido igualdad entre una parte y otra, no ha habido posibilidad de presentar todas las pruebas. Ese tipo de cosas son, y el plazo razonable es lo más frecuente. Pero nosotros estamos teniendo un problema con el acceso a la justicia interamericana, porque tampoco la justicia interamericana tiene una asistencia jurídica. Eso es verdad. Y entonces hasta ahora es la Comisión la que ha hecho el papel de abogado de las víctimas. Claro. Para llegar a la Corte, lo que desde el punto de vista del sistema no es bueno, porque la Comisión es un órgano de la OEA y no tendría por qué ser la contraparte del Estado en un juicio, ¿no? Pero esta ha sido la consecuencia del hecho de que a menudo los que llegan a la Corte son pobres y por lo tanto no tienen ninguna capacidad de tener un abogado que los defienda ni en su país ni ante el sistema interamericano. Entonces la Comisión tomó ese papel, ¿no? Y ahora ha habido problemas con los estados porque sostienen que
están litigando contra dos partes, ¿no? Ya. Y estamos en un proceso de reformar esto. Ya. Pero naturalmente no vamos a poder hacer una reforma a menos que haya un sistema de asistencia jurídica gratuita. Definitivamente. Porque si no, no se puede dejar a las víctimas abandonadas. Definitivamente. ¿No? Entonces en eso estamos en este minuto. Pero yo pienso que esa es una visión, yo creo que se está dando inclusive a lo interno de los propios estados. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos una oficina nacional de la defensa pública que funciona de manera espectacular. Sin embargo, no tenemos una unidad que asista a las víctimas. Y evidentemente eso ha creado un problema en el contrapeso, sí, digámoslo así, sí, en donde ya la sociedad comienza a ver con muy malos ojos a los defensores públicos. Así es. Eso es posible que pueda estar pasando en el sistema interamericano, en donde los estados tienen o cuentan con quien lo defiendan, pero las víctimas no. Sí. La verdad es que nunca se me había ocurrido hacer esa similitud, ¿no? Y desde siempre a mí me ha parecido extraño que la comisión represente a las víctimas, pero por un problema técnico, no por un problema de que yo piense que las víctimas deben estar solas. No deben estar solas, porque la diferencia de fuerza entre una víctima y un Estado... Definitivamente que no hay igualdad. Sí. Pero bueno, en esto estamos. Se ha creado el año pasado, la Asamblea General dictó una resolución en que ordenó que se creara un fondo para las víctimas. Estamos en el proceso de reglamentarlo y después hay que empezar a buscar los fondos para que... Nada puede hacer operativo todo eso. Exacto. Ahora, hemos estado hablando y rondando y pasándole muy cerca a la comisión. Vemos que evidentemente por todo eso la comisión ha tenido que jugar ese papel. Pero cuando no hemos visto que un Estado haya sometido a otro Estado ante la Corte Interamericana. Jamás. ¿Por qué, magistrada? Porque hay una posibilidad de que eso pase. Y vemos cómo los estados, uno con otro, como que se guardan cierto respeto. Eso no es malo, pero bueno, no deja de ser raro que situaciones de ese tipo se den. Mire, incluso en Europa ha habido casos de Estado contra Estado. Claro que sí. Pero han sido casos donde ya la dictadura era una cosa muy notoria y muy ajena a los europeos, ¿no? Se dio en el caso de Grecia y en el caso de Turquía, ¿no? Y se dio una vez en el caso de la República de Irlanda contra el Reino Unido por la aplicación de las 5 técnicas a los internados sospechosos de ser del IRA. Ya. Pero en general hay una reticencia de los estados en acusar a otro estado. Ciertamente no lo van a acusar por una violación, sino que tendría que ser un caso de violaciones masivas. En nuestro continente yo creo que hay una reticencia todavía mucho más acentuada, porque tenemos una historia de lucha entre nuestros pueblos, pues. Claro. Hasta el día de hoy no es completamente pacífico, todavía estamos con problemas de límites, todavía estamos tenemos muchas diferencias, con una serie de diferencias que yo creo que es nuestra herencia colonial, ¿no? Cuando decía hay que dividir para reinar, yo creo que eso perdura hasta el día de hoy, porque es una decisión política no hacer esto, no denunciar a otro Estado, es una decisión política. Ahora, hablando de los estados, no todos los estados han aceptado la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, solamente 21 de 34, digámoslo así. Y evidentemente eso no deja de ser injusto, porque casi la mitad de los habitantes del continente americano no cuentan con ese recurso, sobre todo en países en donde, independientemente del nivel de desarrollo económico que han mostrado, evidentemente se siguen violentando los derechos humanos en esos países. ¿Cómo afecta el sistema interamericano esta situación? Porque lo ideal, digámoslo así,
Pero más que lo ideal, yo creo que lo correcto hubiese sido que todos fuésemos parte de un sistema en donde los ciudadanos estuviéramos bajo el manto, digamos así, de la Corte. Mire, la verdad es que es cierto que la universalización del sistema sería muy útil, pero yo tiendo a mirar el problema de los derechos humanos desde otro ángulo. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y ese ángulo es que cualesquiera que sea el país que está bajo la jurisdicción de la Corte, es un país que tiene un privilegio. Claro. No lo miro como una injusticia para el otro, o sea, lo miro como una injusticia precisamente para los que no están porque no tienen ese recurso. Claro. La verdad es que Estados Unidos, Canadá y muchas de las islas del Caribe no son parte de la convención siquiera. O sea, no es que no hayan reconocido la jurisdicción de la Corte, es que no son parte de la convención. Entonces ellos no se rigen por la convención en absoluto. Y es una pena. Es una pena. Es una lástima. Pero yo no calificaría eso de injusto pensando que por qué nosotros sí y ellos no, sino que al revés. Es injusto para los habitantes de esos países, pero es justo y bueno para los habitantes de los que han reconocido, los que son parte de la Convención y han reconocido la jurisdicción de la Corte. No, pero tenemos razonamientos similares. Yo hago ese razonamiento, o sea, no es justo que tú sometas a una sociedad a que sus ciudadanos Así es. no puedan tener acceso a una jurisdicción que evidentemente sus decisiones tienen un componente interesantísimo. Uh-huh. Hasta tal punto, y seguimos con los estados, ¿cómo valora usted, por ejemplo, que las decisiones de la Corte están siendo tomadas por la mayoría de los tribunales supremos del continente? En los últimos 5 años, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país y otros tribunales supremos, en sus motivaciones, toman en cuenta decisiones, jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yo he llegado a la conclusión y a creer, y usted me corrige, que yo creo que ha sido ese el mayor aporte en los últimos años de la Corte Interamericana. ¿Cómo valora eso que está pasando? Y si es verdad que eso es así, como yo lo estoy planteando. Es verdad que eso es así, yo lo valoro de la misma manera. Creo que es un enorme progreso, porque todo el objetivo del derecho internacional de los derechos humanos es que se respeten y garanticen los derechos aquí y ahora. Claro. Y no tengan que esperar agotar todos los recursos internos para ir a una comisión y después ir a una corte, que son años. O sea, el sentido y el objetivo es lo que hablábamos hace un rato, es decir, que la corte sirva de universalizadora del alcance y contenido de los derechos, pero que no esté todos los días teniendo que proteger a la gente porque está desprotegida en su país. De modo que es realmente el avance más importante que uno pueda señalar, el hecho de que la jurisprudencia de la Corte esté siendo incorporada en estos bloques de constitucionalidad, que me enteré ayer que aquí también había, está en Argentina, en Colombia, en Costa Rica. Definitivamente. En el Perú también se están cumpliendo. Incluso en un país como Chile, donde había habido una enorme resistencia al derecho internacional, ya hay sentencias de la Corte Suprema que están aplicando y citando la jurisprudencia de la Corte. Y qué bueno que sea así, porque ese es parte del papel de la Corte, como usted lo plantea. Pero lógico. Es complementario. Así es. Suplementario. Así es. Cuando hablamos de que la Corte tiene un papel complementario, suplementario, ¿de qué de lo que se trata? Como para que el televidente entienda. Porque muchas veces desde la sociedad y otras desde la clase política, se cree como que el papel de la Corte es un papel intervencionista. Así es. Y siempre se crean unos debates interesantísimos, sobre todo de sectores que ni siquiera conocen cuál es el rol de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso lo estoy diciendo yo, no usted. ¿Está bien? ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, se trata efectivamente de tener una supervisión internacional que respalde a los habitantes cuando sus gobernantes no cumplen con sus obligaciones internacionales. Claro.
pero solo en cuanto el Estado no cumpla. O sea, en el derecho internacional público en general, un órgano internacional de supervisión no puede intervenir sino cuando no se han cumplido las obligaciones dentro del país. A eso obedece, por ejemplo, el requisito de que haya que agotar los recursos internos. Claro que sí. ¿No? Claro. O sea, uno no puede llegar directamente a un órgano internacional sin haber tratado de que se corrija su problema allí, ¿no? Y solo cuando no se le corrige en el país, entonces puede llegar allá. Y naturalmente, si uno piensa en la historia de nuestros países, en todas las dictaduras que hemos tenido, en todos los autoritarismos que hemos tenido, hace sentido tener un órgano que sea diferente de los estados, con el fin de proteger a las personas. Pero ciertamente no somos nosotros los que Claro. intervenimos, es la convención la que crea obligaciones internacionales que los estados han aceptado utilizando su soberanía. Y que solamente interviene cuando los estados se nos desorientan. Exacto, pero es la convención la que ellos firmaron y ratificaron, la que obliga a los estados a cumplir con los fallos de la Corte. ¿Cuándo un caso llega a la Corte? Un caso llega a la Corte cuando ha terminado toda su tramitación ante la Comisión, y puede ser llevado por la Comisión o por otro estado, no por un individuo. ¿Y cuáles son los roles de la Comisión, de la Corte? El rol de la Corte es el rol de cualquier juez, es decir, se recibe el caso, se ve cuáles son las peticiones que se están haciendo, se le da traslado al Estado, el Estado contesta, después de eso se abre un periodo de prueba, donde generalmente hay una audiencia pública, oral, una audiencia, Claro. donde van los testigos, van peritos, después de esto hay alegatos orales, todo esto lo van a ver mañana. Qué bien. Ahora, permítame interrumpirla ahí. Es decir, que la Corte es un tribunal que emite sentencia. Pero ¿con qué mecanismo cuenta la Corte como para poder ejecutar las sentencias que ella emite? Solo cuenta con un mecanismo para que se hagan ejecutar las indemnizaciones que la Corte ordena. Ya. Porque la propia Convención establece que la indemnización pecuniaria puede ser ejecutada dentro del Estado con el mismo procedimiento con que se ejecutan todas las otras sentencias contra el fisco que haya en el país. Esa parte es la única parte que se aseguró. Todo lo otro no está asegurado. Lo que hace la Corte es que la Corte entiende que la ejecución de la sentencia es parte del juicio. Claro. Y como es parte del juicio, entonces la Corte se siente con la facultad y el deber de supervisar el cumplimiento, lo que se hace normalmente por la vía de pedir informes cada cierto periodo, porque normalmente las órdenes que da tienen plazo, o sea, dentro de 6 meses hay que hacer esto, dentro de un año hay que hacer esto otro, y esto implica que cada ciertos meses entonces la Corte se entera de lo que está pasando y este informe del Estado va a las víctimas, va a la comisión, quienes pueden comentar sobre si es verdad que se está haciendo eso, si no es verdad. Y desde el año 2007, fines del 2007, hemos empezado también a realizar audiencias privadas de supervisión de cumplimiento. Qué bien, qué bien. Que han sido realmente muy exitosas. Qué bien. Porque se juntan Estado, comisión, víctima y la Corte y se conversa ahí sobre las razones de por qué no se ha cumplido. Y a veces hay razones de problemas que la Corte puede ayudar a resolver, o a veces se llega ahí a alguna especie de avenimiento. Puede darse muchas circunstancias diferentes o muchas consecuencias diferentes, pero es un mecanismo que contribuye a solucionar, ¿no? Sí, es muy bueno. Al fin y al cabo el problema. Sí. Ahora, en la comisión, a mí me tocó representar al Estado Dominicano ante la comisión, creo que en 8 casos. Y recuerdo que en la mayoría, diría que en todos, nos sometimos a los procesos de solución amistosa. En la Corte puede ser catalogado
ese mecanismo como un proceso de solución amistosa, independientemente de que haya intervenido una decisión ya, porque está contribuyendo a que se solucione el conflicto. A ver, el papel de la Corte en realidad no es ni siquiera sugerir una solución. Una solución amistosa generalmente implica una negociación. La supervisión de cumplimiento no se negocia. Y previamente a la audiencia, ¿pudiese la Corte o pudiese el Estado, conjuntamente con la víctima, habiendo llegado el caso, someterse a un proceso de solución amistosa? O sea, el Estado y la víctima siempre pueden llegar a una solución amistosa, pero la Corte no interviene en el proceso. Lo que puede hacer la Corte es avalar esta solución y decir con esto se cumple con la convención y por lo tanto aquí archivar termino. El expediente. Aquí termino. Claro. Pero no es el papel de la Corte impulsar una solución amistosa. No, habiendo llegado el caso ahí ya. Claro. Hay que porque pronunciarse al respecto. Es una Corte. No, y que todos los casos terminarán construyendo la jurisprudencia de la Corte. Así es. Y servirán de ejemplo a los demás estados. Así es. Es así. Es tanto que incluso cuando el Estado admite su responsabilidad, la Corte dicta un fallo. Y en ese fallo generalmente reproduce todos los hechos del caso, los hechos respecto de los cuales el Estado se ha allanado, el Estado ha reconocido, con el fin de dejar sentado esto para el futuro, definitivamente, para satisfacción de la víctima, porque a menudo los allanamientos se producen en casos que son duros para la víctima, ¿no? Violaciones serias, severas, y entonces como una forma de satisfacción a la víctima también se deja impreso, pues, qué le pasó, claro, para que todos lo lean. Bueno, vamos a hacer una pausa, honorable magistrada, y de inmediato volvemos con nuestra excelentísima invitada. Magistrada, la verdad es que tengo que agradecerle esta formidable oportunidad que usted le ha dado a la Fundación Institucionalidad y Justicia. Maneja usted muy bien los conceptos, ¿eh? Bueno, la verdad es que fue un acto de justicia el que usted llegara a la presidencia de la Corte Interamericana. Soy profesora. Definitivamente que sí. Soy profesora. Sí. Yo creo que usted de la educación ha hecho su fundamento, ¿eh? Sí. Es así, ¿verdad? Así es. De alma soy profesora. Pero yo pienso que los derechos humanos, eso es educación. Así es. ¿Y más nada? Así es, principalmente es eso. Las violaciones generalmente se dan es por falta de educación. Los pueblos más atrasados, en principio, o menos desarrollados, digámoslo así, son los que están expuestos a que de manera permanente se violen sus derechos humanos. Aunque vemos ya que en esta era de la modernidad son los más desarrollados los que están atentando contra la institución de los derechos humanos. Ahora, en muchas de las islas del continente americano, sobre todo del Caribe, existe la pena de muerte. Y evidentemente que a la luz de la Convención Interamericana eso no es posible ya. ¿Cuál es la relación de la Corte con esos países? O sea, porque la verdad es que no deja de ser un dilema para la Corte Interamericana relacionarse con países en donde existen disposiciones de esa naturaleza. Bueno, la mayor parte de las islas del Caribe no son parte de la Convención Americana. Ya. Una de las pocas que era Trinidad y Tobago y se retiró, renunció a la Convención Americana. Fue por esa razón, ¿verdad? Por la pena de muerte. Ahora, la verdad es que la Convención no prohíbe la pena de muerte. Lo que hace la Convención es ponerle estrictos requisitos para que un Estado pueda decidir que una persona sea condenada a muerte.
porque no hubo voluntad política, no hubo un acuerdo político para suprimir la pena de muerte, para abolir la pena de muerte. Entonces lo que hace el artículo 4 de la Convención es ponerle una serie de requisitos al Estado que tiene la pena de muerte para que pueda seguirla conservando. Y si por casualidad termina con la pena de muerte, no la puede reinstaurar. O sea, es de tendencia abolicionista, pero no prohíbe la pena de muerte. Y en los estados del Caribe normalmente lo que pasa es que se recurre, y yo tuve esa experiencia en el Comité de Derechos Humanos también, yo fui 8 años miembro del comité. En Naciones Unidas, para que los televidentes entiendan. En Naciones Unidas, claro, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Debió de haber sido una escuela espectacular para usted. Excelente, excelente. Estuve 8 años ahí, fui presidenta de ese comité 2 años. Sí. Y la verdad es que aprendí sobre todo la manera anglosajona de mirar el derecho, que no es el derecho continental, sino el derecho del common law. Pero teníamos ahí el mismo problema, y era que normalmente por un motivo u otro no se cumplía con el debido proceso, porque el escrutinio que se hace del debido proceso en un caso que termina con una condena a muerte es un escrutinio muy severo. Claro. Y entonces normalmente eso era el problema. O por ejemplo, un problema que existe en algunas islas del Caribe es que la pena de muerte para ciertos delitos es obligatoria. Sí. Es decir, cuando una persona comete un delito, el juez no tiene ningún rango para apreciar si había atenuante, ni si era, a veces en algunos países, débil mental. No tiene ese rango, sino que se comete el delito y automáticamente se aplica la pena de muerte. Es decir, se reemplaza al juez por la ley. Claro, ¿no? Y eso es grave. Y eso la Corte ha dicho que es incompatible con la Convención. Eso es grave, no. Porque las penas son personales. Definitivamente que las penas son personales. Ahora, a mí me tocó, como cosas de la vida, solicitar la clemencia de un dominicano que fue condenado a la horca en Antigua. Y me tocó conversar con él, como es lógico. Y evidentemente hubieron errores en cuanto a lo que tiene que ver con el debido proceso. Pero yo creo que más adelante el sistema interamericano tendrá que pronunciarse respecto a la pena de muerte por una razón, magistrada. Lo más terrible para un condenado a muerte no es que lo vayan a matar, es tener que esperar que lo maten. Y yo recuerdo que cuando conversaba con él me decía, mi problema no es que me van a matar, es cuándo me van a matar. Y evidentemente eso no es humano. Eso atenta contra, yo diría, el alma de cualquier ser humano, independientemente de lo que cometió. Yo creo que el mundo no tiene derecho a llegar a esos extremos. Bueno, yo no, naturalmente estoy de acuerdo con eso. Y también en el Comité de Derechos Humanos hubo, pero por años, un tremendo debate porque se quería conseguir que el comité dijera que la espera de la pena de muerte era una tortura. O un tratamiento cruel o inhumano, y que por lo tanto, si se esperaba mucho para la pena de muerte, entonces el resultado era una violación del derecho a la integridad personal. Y el problema que tenía eso es que era una invitación a los estados para que ejecutaran a la persona más pronto. Y de hecho hubo un caso bien interesante que se llama Pratt y Morgan. Sí, que fue revisado. Claro, por el Privy Council en Londres. Claro. Y en ese caso del Privy Council, el Privy Council le dijo, mire, si usted en 5 años no ha ejecutado a una persona, ya no la puede ejecutar. Claro. Y la consecuencia fue que se apresuró la ejecución. Y entonces el comité se debatía, pero realmente con angustia en el corazón de qué decir, ¿no? Y estábamos más o menos, éramos 18, estábamos 10-8 más o menos en que sí y que no, ¿no? Y claro, el problema es la existencia de la pena de muerte. Claro. Porque la pena de muerte obviamente que es una anomalía y es completamente contraria a todo lo que dice la Convención,
porque la pena debe ser rehabilitadora. Claro, claro. ¿Y qué pena rehabilitadora es la pena de muerte? Salvo que uno tenga la opinión que tuvo un abogado chileno muy inteligente y muy famoso que dijo que había rehabilitación porque en el momento de la muerte se reconciliaba uno con Dios. Y esa era la rehabilitación. Cosa que a mí me parece un poquito extraña. Bueno. Me parece un poquito extraña que la pena de muerte sea rehabilitadora en ese minuto. Hay un caso en Chile famoso. Además, frente a la sociedad, que tú te rehabilitas también. Exacto. O sea, la rehabilitación implica que puedas volver a la sociedad. Por Dios, o sea, no que te quedes. Yo soy creyente, pero no me gusta llegar a esos límites, ¿no? Claro. Uno piensa, lo que hace la pena es devolver a la sociedad a una persona rehabilitada. No, y para que pueda ser útil. Claro, y hay una realidad magistrada. En los países en donde existe la pena de muerte, probablemente sean los países en donde mayores índices de criminalidad existen. Así es. Por ejemplo, y los estudios lo revelan, por ejemplo, países en donde, o estados en donde no existía la pena de muerte, cuando se han instaurado la pena de muerte, vemos cómo los índices de criminalidad han aumentado, y eso no ha servido para nada. No sirve, la pena de muerte no sirve, honestamente no sirve. Ahora, ¿cómo valora usted el rol que ha venido? Ustedes tienen una decisión sumamente emblemática en materia de libre acceso a la información, que ha contribuido inclusive a mejorar el libre acceso no solamente en los estados del continente americano, sino también a que los estados puedan reglamentar a través de normas lo que desde el punto de vista constitucional y lo que desde el punto de vista de esa decisión o de esas decisiones de la Corte Interamericana se ha considerado como un derecho ya fundamental, inalienable. ¿Cómo valora usted en América Latina el libre acceso a la información, sobre todo en un continente, y usted es parte de él, en donde cuando nos descubrieron, quien nos gobernaba era un gobernador, que era el que casaba, divorciaba a las personas, era el que firmaba los libramientos para pagarle a sus empleados, era el que metía preso a los demás, el que ordenaba la libertad, lo era todo. Y yo sostengo la tesis que es desde ahí que viene ese autoritarismo de nosotros los latinos, que algunas veces nos sale de una u otra manera. ¿Cómo valora usted eso? Bueno, yo creo que el acceso a la información es un derecho que permite la participación política. Claro. A menudo ese es el rol más importante que tiene, sin perjuicio de que pueda haber otros roles que cumpla. Claro. Pero el acceso a la participación política no puede existir si no hay acceso a la información. Claro. Y recién esto se está viendo porque efectivamente somos de un autoritarismo y de un secretismo abrumadores. Pero eso es increíble, Dios abrumadores, mío. Sí, es que se hacen secretas documentos e informaciones que no tienen ningún sentido mantener secretas. Es que son públicos, magistrado. Que son públicas, claro. Ay, yo tengo, pero de mi propio país, una cantidad de ejemplos increíbles, ¿no? En mi propia escuela de Derecho, por ejemplo, el reglamento para el doctorado no lo mostraban a nadie. Era un verdadero misterio. Claro, es esta cosa de que hay que guardarse de cualquier cosa y por lo tanto mientras menos información tengan las demás personas, mejor es para uno. Pero eso es su desarrollo también, ¿eh? Sí, y es también una manera de ejercer poder. Claro, de manipular, de ejercer el que poder. Maneja la información, eso claro, da poder y evidentemente. Evidente, da poder. Entonces, si uno quiere tener todo el poder para sí, no informa nada. Claro. Así es que esta sentencia que fue respecto a un caso chileno, ¿no? Sí, fue respecto a un caso chileno. Pero que ha resultado ser sumamente fecunda, ¿eh? Ha sido muy fecunda en Chile, se cambió e incluso se agregó una disposición a la Constitución chilena. Bueno, en la República Dominicana esa decisión, frente a un caso que sometiera un periodista ante la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia motivó su decisión sobre la base del contenido de esa decisión. Bueno. Y de ahí lo que hablábamos, del papel que está jugando la Corte Interamericana
en lo que es suplir, complementar y fortalecer lo que son las decisiones de nuestros tribunales supremos. Definitivamente que sí. Yo creo que eso sería para la Corte muy útil y muy gratificante de saber. Yo creo que usted tiene que invitar a sus televisores o a su teleaudiencia a que cuando tengan conocimiento de este tipo de casos lo hagan llegar a la Corte. Nosotros tenemos una revista que se llama El Diálogo Jurisprudencial, donde que incluimos... es espectacular. Bueno, y necesitamos siempre que es espectacular, que nos alimenten eso, porque además gratifica saber que lo que uno está haciendo tiene algún sentido. Yo diría que es un trabajo espectacular y un trabajo en donde cada vez, y es la verdad lo que estoy diciendo, cada vez es mejor. Es mejor, bueno, es que la institución cada vez madura, claro, y evidentemente va creando las condiciones para que el trabajo sea mejor. Ahora bien, yo le hacía la pregunta sobre la ley de libre acceso a la información, sobre la libre información, sobre la obligación de los estados de suministrar información cada vez que cualquier ciudadano se la solicite. Porque la verdad es que en la República Dominicana y estamos en un proceso, ¿verdad?, de fortalecimiento institucional. Muchas veces vemos cómo desde el Estado algunos incumbentes le solicitan, por ejemplo, a los medios de comunicación que de dónde ellos sacaron tal información que ellos entienden que es secreta, cuando usted sabe muy bien que el periodismo de investigación evidentemente debe de estar asegurado sobre la base de ese derecho fundamental. Ahora, ¿cuáles son los retos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Dijimos que es una institución en proceso de construcción permanente. Evidentemente que debe de tener muchos retos. ¿Y cuáles son esos retos, Presidenta? Los retos de la Corte son varios, pues. Y retos que es difícil enfrentar, porque nosotros dependemos completamente del tipo de juicio de los casos que nos llegan. Definitivamente. Nosotros no podemos tener una agenda, sí, claro, para decir esto es lo que queremos desarrollar y por lo tanto vamos a privilegiar. Nosotros tenemos que examinar y decidir los casos que nos llegan. Pero aún así yo diría que un reto que tiene la Corte es ir refinando cada vez más sus decisiones. Por eso se está logrando, sí. Pero todavía falta, yo creo, hay que refinar mucho más eso. Estamos en un proceso que normalmente no correspondería a una corte, pero esta es una corte interamericana y por lo tanto nos corresponde, que es de capacitación. Nosotros hacemos mucha capacitación a defensores públicos, a jueces, porque tenemos conciencia de que tenemos que hacer penetrar el derecho internacional de los derechos humanos en los países. Y entonces, el otro reto es que tenemos que tratar de encontrar dentro de los casos que nos llegan la posibilidad de expandir, por ejemplo, todo el concepto de discriminación. Claro. Porque la discriminación es un problema en todos nuestros países, hasta el día de hoy. No, y eso mata a la gente, claro, también. Entonces, hay una serie de retos de esa naturaleza, pero como digo, no podemos tener una agenda y tampoco tenemos los recursos para hacerlo, porque la Corte cuenta con un presupuesto ridículamente bajo. Y la Corte hace todo esto, como por ejemplo estar aquí en República Dominicana, gracias a Noruega. Claro. O sea, el presupuesto de la Corte no nos permite ningún periodo de sesiones fuera de la sede, no nos permite nada de lo que hacemos. Todo lo que hacemos, que no sean estrictamente estas 4 semanas, es gracias a la cooperación extranjera. Europa, España, Noruega, algunos países latinoamericanos que nos dan dinero extra. Que han ido creando conciencia, ¿no? Nada de lo cual es bueno, porque una corte no debería depender de donaciones. Y en lo que tiene que ver con el género, por ejemplo, la trata y tráfico,
Que es un crimen organizado, sí, y que se apadrina muchas veces desde el propio Estado. Nunca ha llegado un caso de eso. ¿Nunca ha llegado un caso? No, y han llegado, yo diría, unos 4 o 5 casos que podrían haber permitido a la Corte incursionar en la discriminación a las mujeres, y la Corte no miró ese ángulo jamás, hasta Castro. Y allí por primera vez la Corte se introdujo en el tema de las mujeres y de la discriminación que sufrían. Y algo que yo decía esta mañana en la reunión es que para mí el ideal a lo que debería llegar el sistema, la Corte, el derecho internacional de los derechos humanos, es a crear modos de protección que sean inclusivos de todos los grupos, y no que tengamos un modo de protección que sean los hombres que no están discapacitados, que son blancos, que no son homosexuales, y el resto son todas excepciones, ¿no? Yo creo que ese es el reto final del derecho, ¿no? Que seamos capaces de diseñar un modo de proteger los derechos humanos en que no haya algunos que dicen nosotros somos la norma, ustedes son la excepción. Esa es la tarea última, diría yo. Maestra, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco. Usted no se imagina hasta qué nivel el que usted me haya dado la oportunidad de tener este conversatorio con usted. Ojalá y que la próxima presidente de la Corte, de no ser usted, siga siendo una mujer. No voy a ser yo, porque yo me voy. Se va. Yo me voy de jueza, sí. Me voy a fin de año. Bueno, pues ojalá y que sea otra mujer, quiera Dios, a los fines de seguir avanzando en esa dirección. Es importante, ¿eh? Es muy importante. Así que le doy las gracias. Y yo le doy las gracias a usted porque todo esto ayuda a la difusión del sistema. Definitivamente, y es de lo que se trata. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.